Hoy jueves 17 de enero en Interfaz, la Universidad Autónoma Metropolitana realizó el tercer foro Interunidades para reflexionar sobre el papel que juegan las universidades en la difusión de la cultura y la ciencia. Te contamos todos los detalles. Para profundizar más sobre este tema nos acompaña en el estudio Antar Germán López Tirado, jefe de la División de Fomento y Promoción Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Jueves de Rebotando Ideas, nos visita el consejero Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Resolverá las dudas de estudiantes sobre la participación de los jóvenes en los procesos democráticos de la ciudad. Conoce las carreras universitarias que cursaron los superhéroes de los cómics de DC en nuestro interesante reportaje. Con el objetivo de fomentar en los niños la importancia del cuidado del agua, la UNAM desarrolló el programa Circuito del Conocimiento. Conoce las tendencias actuales en tecnología e innovación vinculadas a la educación. ¿Quieres entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México? Enrique Ricardo Buzo Casanova viene a platicarnos sobre Pruébate UNAM. Si sientes que no tienes suficiente energía durante el día, no te pierdas nuestra sección Salud para Todos. Hoy nos visita el maestro Salvador Ortiz del Hospital Juárez de México, con quien hablaremos de nutrición para un mejor rendimiento. Se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Año Internacional de la Tabla Periódica y te tenemos todos los detalles. No te muevas de tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de jueves. Es un verdadero placer que nos acompañen, por supuesto, poder dialogar sobre temas de educación muy importantes en nuestro país. Un gusto saludarlos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Omar, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar contigo y saludar a todos los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Darles la bienvenida a este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la cultura. Y saludamos también con mucho gusto a Grisela Yebra, que nos permite comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, de formar parte de esos recintos tan importantes como lo son las universidades y por supuesto no solo estudiar una carrera, tener ese lujo de poder, pues sí, estudiar una carrera en la que se haya decidido, pero también socializar con ese cúmulo de personalidades diversas, distintas, tan profundas. Pero también, además, cuando las universidades nos ofrecen una amplia gama de actividades culturales, por supuesto, se refuerza nuestra visión del mundo, se refuerzan nuestras emociones, se refuerza prácticamente todo lo que nos va transformando en esa etapa definitoria de lo que es nuestra vida. De esta forma es en verdad un gozo, es en verdad una satisfacción ver cómo las universidades se preocupan, no solo por sus programas de estudio, no solo por enriquecer lo que son sus estudiantes, sino también por poner sobre pues sus planes, sus estrategias de educación integral, todo lo que comprende la cultura. Por fortuna, tenemos grandes instituciones en nuestro país como la UNAM, el Politécnico, la UAM, que precisamente se preocupan día a día por darnos o darles a los estudiantes este tipo de enriquecimiento. La cultura es amplísima y quizá la cultura es uno de los factores más allá de las propias carreras que los jóvenes sean factores de cambio, porque la cultura nos permite profundizar en muchos aspectos del humanismo y eso precisamente nos da un plus a la hora de enfrentarnos a la vida o de ser, como ya lo dije, factores de cambio. Así que vamos a analizar y vamos a iniciar este cambio. Por supuesto, no quise dejar a un lado lo que son las escuelas también privadas, que cuentan también con importantes estructuras a nivel cultural y de difusión de la cultura. Vamos a hablar sobre este tema, así que acompáñenos esta mañana y damos inicio.
Así es, Omar, y con la finalidad de analizar el papel que juegan en la difusión de la cultura y la extensión universitaria, las universidades, las instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, realizó el tercer foro Interunidades, en el que participaron diversos especialistas de esta casa de estudios, de la Universidad Nacional Autónoma de México y también del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ahí compartieron ideas de cómo pueden mejorar la difusión de la cultura y la ciencia. Veamos. La labor de las universidades es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Entre otras cosas, estas casas de estudio tienen la responsabilidad de preservar la cultura mediante diversas estrategias. La divulgación de la ciencia y la cultura es indispensable para formar profesionales críticos de su realidad, para ofrecer mejores alternativas a la sociedad. La Universidad Autónoma Metropolitana fue sede del tercer foro de Interunidades. ¿Cuál debe ser el papel de la difusión de la cultura y la extensión universitaria en la UAM? Este foro abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de estrechar los lazos entre las distintas instituciones de nivel superior. Una reflexión conjunta que dé lugar a toma de decisiones en la universidad para la difusión de la cultura. Y un segundo punto muy importante es poder lograr la integración de las instituciones, que podamos tener un trabajo conjunto y bueno, ir convocando a otras instituciones será muy importante porque a nivel nacional necesitamos también aprovechar esfuerzos para lograr un resultado conjunto. El coordinador general de difusión de la UAM, Francisco Mata Rosas, habló sobre el papel de la cultura en nuestro país y su importancia dentro de la UAM. Entendemos a la difusión cultural como parte integral del trabajo de docentes e investigadores, pero también como elemento indispensable en la formación de los alumnos y como una manera de vinculación y desarrollo que busca impactar y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Por su parte, la secretaria de Vinculación de la UNAM, Anel Pérez, habló sobre el compromiso de las casas de estudio como espacios de diversidad, equidad, pensamiento crítico y formación de gestores culturales. Hay que ir promoviendo poco a poco, no una cultura universitaria, sino la cultura de México, y a veces somos una especie de embajadores de la cultura y del español, del uso del español y la cultura mexicana a manera internacional, con vínculos a otras áreas universidades que también tienen espacios de difusión de la cultura como nosotros fuera del país. Esta iniciativa busca impulsar a las industrias creativas y potenciar al máximo el trabajo interinstitucional, además de convertirse en plataforma para el impulso de proyectos artísticos colaborativos, la cooperación con el sector privado y las organizaciones ciudadanas. Ana Cris, pues interesante, siempre esta etapa importante de nuestra formación. Tú, por ejemplo, ¿tuviste algún curso paralelo a tu carrera cuando estudiaste filosofía? Pues no, porque yo trabajaba todo el tiempo estuve trabajando a lo largo de mi carrera. Sin embargo, sí reconozco que las instituciones de educación superior son pues centros muy importantes en los países de desarrollo de cultura, de ciencia, y su difusión, que vaya de la mano con difusión, es absolutamente En este caso necesario. tú eras la cultura misma a ser estudiada, ¿no? Por ser ese ente desde otra trinchera, ¿no? Muy interesante estudiar desde que estabas estudiando. Yo tuve la fortuna de cuando estudiaba Relaciones Internacionales, definitivamente pude estudiar teatro, pude estudiar actividades relacionadas, por ejemplo, con el ajedrez, que los ofrecían de forma gratuita, temas que tenían que ver, por ejemplo, con la oratoria, temas que tenían que ver con la fotografía, con Paula Jaro Poniatowska, por ejemplo, que la recuerdo mucho, la hija de Elenita Poniatowska, que nos daba esos cursos de fotografía, en fin, y definitivamente hoy los guardo con mucha riqueza, con mucho entusiasmo. No me dediqué a ello, pero finalmente se queda ese hilo, ¿no? tan importante que sin duda fue factor de cambio de forma personal. Claro, forma parte integral de la formación, valga la redundancia, de un estudiante universitario. Sí. Y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros después de esta pausa, porque vamos a tener una interesante entrevista del Instituto Politécnico Nacional para profundizar más en el papel que juegan las universidades en la difusión de la cultura y en la divulgación de la ciencia.
En 1929 aparece por primera vez la tira cómica de Popeye el Marino. Su nombre proviene del inglés Popeye, que literalmente significa ojo saltón, y que se refiere a su ojo dormido, término común entre los marineros. Así es, esta mañana nos acompaña en el estudio el licenciado Antar Germán López Tirado. Él es jefe de la División de Fomento y Promoción Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Precisamente vamos a hablar pues, sobre esta oferta en específico que hace el Politécnico Nacional. Hablábamos antes de entrar al aire que por fortuna hay mucha inquietud, mucho gusto por parte de los jóvenes para poder accesar a este tipo de alternativas que complementan la educación. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Bienvenido. Pues cuéntenos qué es lo que ofrece el Politécnico en este sentido. Querría decir, en principio, que nosotros en el Politécnico entendemos la cultura Claro. no como sofisticación, no como una cuestión elitista, no como entretenimiento, porque un poco a veces se deja la cultura para después de que ya se hizo lo importante. Claro, es No, un para accesorio, nosotros, ¿no? cultura en el Politécnico es aquella que da sentido de pertenencia, que Claro. da identidad y que da una formación integral. Claro. Ese es el enfoque. Ya después vamos a ver las acciones concretas. por supuesto. Y en el Politécnico, sí, ciertamente, por su esencia de ciencia y tecnología, hay un hermanamiento importante entre la difusión cultural y la divulgación de la ciencia. Correcto. Van hermanados porque finalmente es lo mismo, la creatividad artística y la innovación tecnológica. Con este enfoque, entonces, efectivamente, realizamos una buena cantidad de actividades que van en el sentido de que la comunidad politécnica y la comunidad del norte de la ciudad, porque el Politécnico es un polo cultural importante en una parte de la ciudad que no tiene mucha infraestructura. Sí, en la Gustavo Madero. ¿no? Exactamente. En la alcaldía de la Gustavo Madero. Participe como espectador o como propiamente participante. Entonces ahí se despliegan como espectador pues una enorme cantidad de actividades de las convencionales, de las de siempre, de música, danza, teatro, artes plásticas, exposiciones, visitas guiadas, literatura, fomento al libro y a lectura, con nuestros propios recursos o en combinación con otras instituciones como el propio Instituto Nacional de Bellas Artes. Claro. ¿No? Esa es la parte en donde la comunidad participa como espectador, pero también hay espacio para que participen activamente en el ejercicio de una disciplina artística. Estos son los talleres. Claro. Los talleres de música, danza, teatro, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos maneras de sentir el arte nos permiten ofrecer la oportunidad a la comunidad de sí ser un excelente biólogo, un excelente investigador, un excelente ingeniero, pero sobre todo un excelente ser humano, el que piensa, el que razona y el que siente. Esa es la parte central que nos interesa fundamentalmente. Claro. Que el egresado politécnico razone y sienta, que sea entonces un ser humano integral. Por supuesto. Claro. Esa es la gama que se despliega. ¿En dónde? Bueno, tanto en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en el norte de la ciudad, en el campus Adolfo López Mateos, Zacatenco, un espacio muy hermoso que todo el mundo conoce por el queso, porque la vista exterior de nuestro teatro, de nuestro auditorio, parece un queso gruyère maravilloso. Ese es un espacio especial en donde se desarrollan programas como los viernes de arte, música de pasada, sonidos en el vestíbulo, Leo, luego Existo y varios talleres centrales en donde también se forman nuestros grupos artísticos representativos. La compañía de danza contemporánea, la compañía de danza folclórica, el grupo de violines Crescendo, el coro Alfanova, etcétera, etcétera. Ese es un espacio. Y los otros espacios que son los fundamentales son las propias escuelas, las unidades académicas, que tienen también sus propios espacios culturales. Esto es muy importante porque es efectivamente la labor de extensión, Claro. no solamente centralizado, sino ir
prácticamente hasta el salón de clase. Ciertamente que no hay, me parece a mí, ni en el Politécnico, ni en la juventud en general, un hábito del consumo cultural más allá del que ofrece el comercio. Está muy bien, que ya lo sabemos y que inundan los grandes foros, los grandes espacios, pero en el Politécnico tenemos que dar una oferta distinta, diferente, novedosa, fresca, ¿no? Entonces, para eso hay que invitar reiteradamente a los muchachos. Su carga académica a veces no les permite. A veces muchos maestros formados a la antigua, como yo comprenderé, dicen, no hombre, no pierdes el tiempo, tú viniste aquí a ser ingeniero, no a bailar. Cuesta trabajo que sientan que un politécnico que toma un taller de teatro va a ser el que se para enfrente de un foro y va a explicar con nitidez y con elocuencia lo que quiera hacer. Esa es un poco la oferta cultural. Pues qué interesante y qué amplia, ¿no? Así es, y bueno, platicábamos antes de entrar del corte, cómo existe este prejuicio de que en el Instituto Politécnico Nacional pues puede ser difícil que haya una actividad cultural importante por la naturaleza de la institución, que es una institución mayormente técnica, ¿no? De capacitación técnica y científica y tecnológica. En ese aspecto, ¿cómo ha sido para ustedes en esta área de difusión de la cultura, pues generar las vinculaciones necesarias, no solamente dentro del Politécnico, sino también interinstitucionalmente para crear cultura de calidad? Hay que bregarle todos los días para romper este estereotipo, que tiene un estereotipo anterior, que es el científico por un lado y el artista por el otro. El científico serio, calculador, metódico, tesonero, que no sale del laboratorio, que no va a fiestas, que se la pasa en los libros y demás, ¿no? Y por otro lado, el artista que de manera desparpajada pierde el tiempo y está esperando a que aparezcan las musas por ahí. ¿Qué estereotipo tan falso? Imagínense un violinista, ¿cuántos años tuvo que estudiar? Un bailarín de ballet, ¿no? Un escritor. ¿Qué método tan riguroso tuvo que seguir para plantarse después con una orquesta sinfónica, con una coreografía? El científico y el artista, ambos requieren de un método preciso y requieren de pasión y de emoción. El científico que no se entusiasme cuando está a punto de conseguir un nuevo descubrimiento, pues le falta la parte central. Este estereotipo después se traslada a una institución que ciertamente nace para generar y para fortalecer la soberanía nacional en tiempos difíciles, en los 30, en donde el país estaba acechado por tantas cosas, y sí, ciertamente no tiene una formación humanística muy fuerte. Por eso hay que pelearle centímetro a centímetro en el propio Politécnico nuestra tarea de difusión. Pues una gran labor, sin duda nosotros como Interfaz, como Agencia Informativa de Educación, tenemos esa también obligación de estar difundiendo constantemente. Estoy seguro que no va a ser la primera vez que nos acompañe. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Un placer y todo el éxito y muchas felicidades por la labor que están haciendo. Una pausa, regresamos. Pues ya es jueves de Rebotando Ideas, estamos muy contentos porque está aquí como cada semana con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya lo conoce usted bien, Mauricio Huesca. Viene a platicarnos, pues en el contexto, además de su cumpleaños, de los 20 años del Instituto Electoral de la Ciudad de México y por supuesto a resolver las dudas de los jóvenes en nuestra ciudad, pues que quieren saber cómo pueden participar, cómo pueden integrarse a los procesos democráticos de nuestra ciudad y pues sobre todo cómo han madurado, ¿no? En estos 20 años del instituto. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Omar, muchas gracias por la felicitación. Para bien o para mal se tiene que cumplir años. Así es. Tarde o temprano. Mucha experiencia. Y también con el instituto. Sí, así 20 que años justamente cumplimos este martes en el instituto, porque ya llevando a cabo 11 procesos de participación ciudadana a lo largo de estos 20 años y llevamos ya pues los 3 procesos para renovación de jefatura de gobierno y el doble para las alcaldías y los congresos de la Ciudad de México. Esta ciudad pues ha evolucionado a pasos agigantados. Sí.
para pese bien, a que ¿no? no había sido una ciudad que votara a sus autoridades, ahorita pues ya estamos dentro de las grandes ligas. Importante la ola que han hecho sin duda alguna, cambios importantes, profundos a nivel social, a nivel institucional y en fin, una serie de alternativas. Bueno, pues vamos a darle voz, como es esta costumbre de esta sección contigo, Mauricio, darle la voz a los jóvenes para que pues, nos comenten sus inquietudes directamente en este contexto precisamente. Vamos a conocer la inquietud, la primera pregunta de Samantha Torres. Ella estudia en la UAM Xochimilco. ¿Qué tal? Muy buenos días, consejero. En el marco de los 20 años del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿de qué manera se estarán incentivando los espacios de participación para las y los jóvenes de la ciudad? Bueno, pues a lo largo de estos 20 años, gracias a Samantha por su pregunta, se han ido incorporando la juventud en los procesos participativos porque ya se permite, por ejemplo, que las jóvenes, no necesariamente siendo mayores de edad, puedan presentar proyectos de participación ciudadana que puedan generar mejores condiciones de vida en sus alcaldías o en sus delegaciones, en sus pueblos y barrios originarios, en sus colonias, pero además el instituto pues está llevando una estrategia dentro de esta pues vínculo de educación cívica, llevando varios concursos que lo que van a buscar es justamente empoderar a las niñas y a los niños y a los jóvenes para poder tener espacios de debates, espacios de deliberación, espacios de discusión sobre diversos temas de nivel nacional e internacional, para que vayan creando un criterio propio y vayan generando también este vínculo de construcción de ciudadanía y volver a reconstruir este tejido social entre jóvenes y jóvenes a partir de la tolerancia, la diversidad y el respeto, desde luego. Claro, y esto es muy importante porque no solo se apropian de la cultura democrática de una ciudad que en estos 20 años pues, ha hecho una evolución como pocos estados de nuestro país, sino que también tienen mecanismos de participación directa, lo cual es muy, muy interesante, Mauricio. Sin duda alguna, la inclusión incluso en los cargos de elección popular obligatorio como acción afirmativa que tienen que tener cuota joven. Claro. Fantástico. Pues vamos a ver la segunda pregunta. En esta ocasión es de Samuel Gamaliel Rosas, que estudia Economía también en la UAM Xochimilco. ¿De qué manera el Instituto Electoral de la Ciudad de México está acercando temas de democracia a estudiantes de educación básica? Bueno, pues la educación básica también es fundamental y es donde tenemos que incidir, ya lo decía el secretario de Educación Pública, tenemos que empezar por la educación elemental para construir este vínculo de ciudadanía y de construcción de democracia. Y justamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco de que la Constitución reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos y ya no nada solamente hasta que tengan la mayoría de edad, precisamente el Instituto Electoral el año pasado nació el Observatorio Electoral para Niñas y Niños que le llamamos Ciudad que Ve. Y este año el propósito de Ciudad que Ve es dimensionarlo a una plataforma digital ya en aplicación móvil en el cual pues, tenga tres diversas aplicaciones. Una, la consulta digital. En otro, un espacio de denuncia ciudadana a nivel de niñas y niños. Y en otro espacio estamos diseñando una modalidad de juego virtual para que ellas y ellos puedan jugar a toma de decisiones y ver cómo están impactando sus decisiones en la sociedad. Claro. Y esta pregunta que ahora nos hace Samuel se me hace muy interesante, muy oportuna y creo que un gran reto para todos los institutos electorales, por supuesto aquí el de la Ciudad de México. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué hará el Instituto Electoral de la Ciudad de México para incorporar nuevas tecnologías como lo es el voto electrónico hacia nuevas elecciones? Las nuevas tecnologías. Bueno, eso sin duda tenemos que evolucionar hacia aquel momento. Sí. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ya ha tenido hace 6 años procesos electivos con votación electrónica. Ya llevamos varios años en proceso de voto electrónico para el caso de, por supuesto, participativo y consultas de pueblos y barrios originarios. Este año lo que queremos hacer es justamente empezar a entablar una serie de foros con migrantes y con empresas, desde luego, desarrolladas de voto electrónico y digital para que el voto digital el voto migrante de las personas que residen fuera de México pueda ser de manera digital. Este año vamos a incorporar, o la pretensión del instituto es llevar a cabo todas las consultas que se puedan tramitar mediante consultas digitales en tablets o voto electrónico a distancia para tratar, uno, de pues, incrementar claro. la participación, dos, disminuir la huella de carbono que genera el plástico claro, y el papel, claro. y tres, pues tratar de eliminar esta barrera de percepción de desconfianza que hay en los medios digitales. Claro, sin duda interesantísima esa parte, se ahorrarían muchas cosas y se agilizaría también el voto. Lo que va a quedar siempre pendiente es la certeza de que los votos sean los adecuados. La certeza siempre va a estar garantizada. Fíjate que el tema es perceptivo, porque la ciudadanía es lo que la ciudadanía la que gusta es ver que el voto cae, que está en una cajita y que se puede contabilizar.
bueno, pues tendremos que diseñar mecanismos que garanticen esta rendición de cuentas ante la ciudadanía. No, y un gran reto, además, bueno, ya que hemos de alguna forma madurado nuestra democracia, nuestras instituciones, como lo son los organismos electorales o electivos, ahora pues va a ser integrar a toda esta nueva generación de jóvenes que traen definitivamente ideas nuevas en cuanto a la democracia, no solamente la tecnología, sino la forma misma en cómo se maneja la democracia, así que están ante un gran reto. Sin duda alguna, la democracia, estamos en una brecha generacional ahorita de los que nacimos sin Internet y los que están naciendo ya con el Internet, y lo que buscan ellos en espacios de deliberación, de construcción de democracia, ya no en plazas públicas como nosotros conocíamos, sino en espacios de redes sociales, empezar a construir democracia para ahí, a partir de eso, y trasladarlo institucionalmente a través de la participación ciudadana. Pues mira, ¿quién iba a pensar? 20 años ya del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tú tenías 10 años más o menos, ¿no? En ese entonces. Ya era mayor de edad, pero... ¿Quién iba a pensar que te ibas a ser ahora uno de los consejeros? Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, muy interesante esta conversación con los jóvenes, interesante escuchar, por supuesto, las inquietudes de ellos. Gracias, muchas felicidades. Gracias, va a estar en Oaxaca, presentando un libro, ¿no? Un libro que ya en política, exactamente, el día de hoy, el que presentamos aquí hace algunas semanas. Junto con Flavia Freidenberg, perfecto. Pues todo el éxito, estaremos muy al pendiente. Gracias, Mauricio. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1945, Varsovia es liberada de los nazis por las fuerzas soviéticas. Muchas veces mitificamos lo que ciertas personalidades, ciertos creativos estudiaron o no estudiaron. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de muchos artistas que de repente nos enteramos que son físicos, por ejemplo, ¿no? Como el baterista de Queen, como el guitarrista de Queen, que astrofísico en aquel, lo domina muy bien, y así una serie de personalidades que han estudiado a lo largo pues, de nuestra historia y que han creado cosas muy interesantes. Esta es la segunda parte de un reportaje que comenzamos a presentar la semana pasada. ¿Quiénes hicieron los superhéroes? En los cómics de la editorial estadounidense DC, también existen varios superhéroes y villanos que antes de poseer sus habilidades sobrenaturales se formaron en alguna profesión. Comenzamos con uno de los superhéroes más conocidos en el mundo, Superman, el hombre de acero. Un kryptoniano que cuando no está salvando al mundo, su alter ego, Clark Kent, trabaja en el Daily Planet como periodista de investigación. Hal Jordan, antes de convertirse en Linterna Verde, fue un piloto que trabajó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Años más tarde, un alienígena moribundo llamado Avin Sur, que había sido miembro del cuerpo de Linternas Verdes, se estrelló al aterrizar su nave en el desierto californiano. Seleccionando un reemplazo oficial para su posición, el Anillo de Poder eligió a Jordan por valentía. El anillo y sus habilidades le fueron explicados a él, y así heredó el manto de Linterna Verde. Barry Allen es un científico asistente en la División Científica Criminal y Forense del Departamento de la Policía de Ciudad Central. Tras la explosión de un acelerador de partículas, se produjo una gran tormenta, la cual ocasionó que un rayo impactara a Barry, provocando que quedara en coma. Cuando despertó, descubrió que había obtenido supervelocidad, y así surgió Flash. Jonathan Osterman, o también conocido como el Dr. Manhattan, pertenece al grupo de superhéroes de Watchmen. Osterman asistió a la Universidad de Princeton y se graduó con un doctorado en física atómica. Tras quedar encerrado accidentalmente en una cámara de pruebas durante un experimento de física, su cuerpo fue desintegrado completamente. Sin embargo, Osterman no murió, adquirió poderes que le permitían manipular la energía de la materia, fuerza sobrehumana, teletransportación, manipulación de materia a nivel subatómico y total clarividencia, dando vida al Dr. Manhattan. Otro científico destacado es Ray Palmer, mejor conocido como Atom, un físico y profesor que gracias a sus conocimientos diseñó un lente que le permite reducir cualquier objeto a cualquier tamaño. Adam Strange era un arqueólogo que durante un ataque de aborígenes fue transportado a un planeta extraterrestre llamado Rann. Ahí los aldeanos solicitan su ayuda para enfrentar varias crisis, convirtiéndose así en su héroe. Por otra parte, algunos supervillanos también tuvieron profesiones antes de convertirse en malvados. Un ejemplo es uno de los enemigos de Batman, el Espantapájaros.
Jonathan Crane fue profesor de psicología, quien se volvió criminal tras ser despedido por realizar experimentos sobre la psicología del miedo disfrazado de espantapájaros. Asimismo, una enemiga principal de Batman es Harley Quinzel, una sobresaliente estudiante de la Universidad de Gotham que se graduó como psiquiatra. Mientras trabajaba en el asilo Arkham, Harley conoció al villano Joker, del cual se enamoró perdidamente. Es Pamela Isley, Hiedra Venenosa, una prestigiosa botánica que fue atacada por un científico que le inyectó toxinas y la hizo inmune a cualquier veneno, virus y bacterias. Recuerda que el mal nunca triunfa, pero tú sí puedes hacerlo, acercándote a los planes de estudios que las instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana te ofrecen. Además de muchas otras universidades estatales, tanto públicas como privadas, que existen en nuestro país, todo parece indicar que para ser un superhéroe hay que destacar también académicamente. Y en otros temas, con el objetivo de fomentar en los niños la importancia del cuidado del agua, la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló el programa Circuito de Conocimiento. Vamos a ver en qué consiste. Desde hace décadas, la preservación del agua es un tema recurrente en las reuniones globales de alto nivel. Sin embargo, la educación en el cuidado del agua no se ha consolidado, sobre todo en nuestro país. Esta falta de cultura hídrica es notoria. Tan solo en Ciudad de México se estima que cada habitante utiliza cerca de 300 litros por día. En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México creó un programa para educar a niñas, niños y jóvenes sobre la importancia del cuidado del agua. La idea surgió debido a la presencia de estaciones de monitoreo de lluvia pertenecientes a la UNAM en instituciones de educación básica y media superior. Mónica Gutiérrez, integrante del área de comunicación del Observatorio Hidrológico en Tiempo Real del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explica que el programa consiste en charlas que se imparten a los estudiantes sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo de lluvia. Lo que nosotros hacemos aquí, venimos y damos charlas, por lo general a las escuelas donde nosotros tenemos estaciones de medición de lluvia instaladas. Lo que hacemos es platicar con los niños, los adolescentes, porque también tenemos estaciones en prepas. Les platicamos un poquito acerca del agua, ¿no? Que es lo principal que nosotros medimos, la lluvia. Les platicamos sobre huella hídrica, el cuidado del agua, captación de lluvia y sobre todo cómo medimos nosotros la lluvia, ¿no? En qué unidades se mide, cómo es que nuestro aparato cuenta gotita por gotita, cómo es que la lluvia cae y cómo es que la medimos. Prácticamente les compartimos a los niños un poco de nuestro trabajo y de lo que nosotros hacemos para intentar que ellos se contagien del entusiasmo que nosotros tenemos acerca de pues la ingeniería, de generar avances para mejorar un poco a la sociedad. Por su parte, Roberto Joao Favero Jr., integrante del área de educación del observatorio, creó un sistema de aprendizaje especial para este programa llamado Circuito del Conocimiento. Este es un circuito, llamamos un circuito de conocimiento. Sabemos que todos nosotros no aprendemos de la misma forma. Entonces, aquí en las varias estaciones tenemos los varios sentidos de aprendizaje. Por ejemplo, los sentidos conceptual a través de la charla, los sentidos táctil, que tenemos la maqueta, por ejemplo, que es táctil y que podemos tocarla y verla físicamente, o que se pasa con la drenaje en la Ciudad de México. Y tenemos Gistro, que es la parte más técnica, y la parte de los juegos, donde procuramos a través de los juegos enseñar a los niños a la aproximación de la tecnología y la aproximación de lo conocimiento. Por último, Jorge Blanco, investigador del Instituto de Ingeniería, señaló que el sistema de monitoreo del agua se trata de una herramienta única en el mundo. Esta arquitectura como tal es única en el mundo. O sea, hablo de la unión de disdrómetros, Raspberry Pi y cómputo en la nube. Todo eso nosotros lo desarrollamos, es una arquitectura única que nos permite poner cualquier sensor que nosotros queramos. En el mundo no hay algún sistema que se le parezca o que tenga tanta densidad de puntos de medición. La cultura del agua y la educación son indispensables para implementar medidas ante las carencias y aprovechar eficientemente el recurso en todas nuestras actividades.
Como cada año, miles de jóvenes se alistan, se preparan, estudian mucho para presentar uno de los exámenes pues, más concurridos, que es precisamente el acceso a la UNAM para poder estudiar una carrera. Hoy se encuentra con nosotros en el estudio Enrique Ricardo Buzo Casanova, él es subdirector de Bachillerato y Licenciatura de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Precisamente pues vamos a hablar de esta etapa tan compleja, pero también de las alternativas que ofrece la UNAM, entre ellos un test preparado para los jóvenes que se encuentran estudiando, preparando su examen de acceso a la universidad. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, el Pruébate UNAM es una aplicación web que diseñamos en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, que está diseñada para ofrecer apoyo en la preparación del examen de admisión para cualquier aspirante que quiera ingresar a las licenciaturas que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Y básicamente consta de dos módulos principales. El primer módulo es un módulo de estudio que le permite al estudiante ingresar por materia, por ejemplo, biología, física, química, matemáticas, las materias básicas que se conforman del examen, y revisar por tema o subtema poco a poco para ir viendo qué es donde le hace falta estudiar. Viene una parte de repaso, viene unos reactivos de prueba para que él pueda hacer el intento de contestarlos, y le van a aparecer las realimentaciones que le dicen si fue correcto, fue incorrecto y por qué. Ese es el primer módulo. El segundo módulo es un módulo de examen en el que puede contestar diferentes exámenes, varios exámenes, con diferentes acomodos, diferentes reactivos, y estos exámenes tienen las mismas características del examen de admisión. Es el mismo tamaño, son los mismos temarios y tienen el mismo diseño. De hecho, los reactivos que cuenta el Pruébate son reactivos diseñados por profesores del Bachillerato de la UNAM, del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria, y están basados en los temarios del examen de admisión. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan utilizando esta herramienta, poniéndola a disposición de los jóvenes? Y pues quisiera saber si tienen algún tipo de estadística o de medición de qué tanto se utilizan, e incluso de alguna forma saber pues qué tanto realmente les ayuda a los jóvenes para poder hacer un buen papel en su examen de admisión de licenciatura. El Pruébate UNAM de licenciaturas se puso en línea el 10 de enero del 2018, ya tenemos un año trabajando con él, y ha atendido básicamente a 3 convocatorias de ingreso a la licenciatura, la de febrero, la de junio y la de noviembre. Estamos trabajando precisamente en un proyecto de investigación para determinar el impacto que tiene el Pruébate en el examen de admisión. Lo que sí les puedo comentar es que más o menos el 20% de los alumnos que utilizan la herramienta son alumnos que se han quedado en la licenciatura de la UNAM. Entonces sí tiene un impacto el programa como tal, pero tenemos que tener datos más sólidos y estamos trabajando en ello precisamente para poderles tener un panorama completo, ¿no? Claro. Es muy interesante esto que nos comentas del 20% de los estudiantes que acceden a esta prueba, a este test, se quedan, ¿no? Pero también creo que es importante decirlo, esto no asegura absolutamente nada. Es decir, si llegan a hacer un muy buen test, por ejemplo, no asegura que en un momento dado se quede, ¿no? Es decir, es un complemento, es un entrenamiento, ¿no? Definitivamente no pueden dejar a un lado la preparación diaria, el estudio diario, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. De hecho, el instrumento que utilizamos, la aplicación web, sí ayuda mucho a los estudiantes, pero esto es muy importante aclararlo, no sustituye los trámites para el examen de admisión. Esto es parte de la UNAM, sí, pero no es en ningún momento un reemplazo ni una garantía, por supuesto, del examen, claro, porque obviamente el examen pues está muy bien construido, hay mucha competencia y sí es muy importante que ellos estén estudiando, y mientras más se preparen, mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo es que pueden acceder los jóvenes a este examen, a esta herramienta? ¿Qué tan disponible está, etcétera? Está en línea en la página www.pruebate.unam.mx y ahí vienen los requisitos para el registro. Tiene un costo de recuperación de 200 pesos porque hay muchísimas personas, muchos profesores trabajando. Sí. Quiero aclarar una cosa importante. Esta es la única herramienta que existe oficial de la universidad y tiene todo el rigor metodológico y psicométrico en la construcción de reactivos. Tenemos
toda la evidencia de validez de los instrumentos que se aplican y realmente es una herramienta muy sólida a nivel metodológico, con todo un trabajo de por medio. Con el pago que hacen los estudiantes de 200 pesos, tienen acceso a la plataforma durante 6 meses. Entonces eso les permite trabajar, si no se quedan en la primera convocatoria, se pueden quedar en la segunda, por ejemplo, ¿no? ¿Y hay una fecha límite en la cual pueden acceder a este test? No. ¿Lo pueden hacer hasta un día antes de que hagan el examen? Sí, exactamente. Lo pueden hacer hasta un día antes de que hagan el examen, y como es una aplicación web y es responsiva, lo pueden utilizar desde una tableta, una computadora, un celular, cualquier aparato electrónico que tenga acceso a internet. ¿Cuánto tiempo te tardas más o menos en la aplicación de este test? Pues es que pueden utilizarlo los 6 meses, porque pueden estarlo contestando constantemente, porque pueden generarles exámenes muestra, diferentes exámenes muestra, y tienen la oportunidad de estudiar con diferentes materias también. Entonces pueden utilizarlo los 6 meses constantemente. O sea, una vez que uno se registra, tiene su, digamos, acceso. ¿Puede utilizarlo por cuánto tiempo o por cuánto? ¿Tiene algún límite de utilización? Nada más la vigencia de la clave, que son 6 meses. 6 meses. Pero eso quiere decir que lo pueden utilizar durante los 6 meses, las 24 horas del día, si quieren, ¿no? Sí, un acompañamiento constante para estar haciendo pruebas, los test mientras van estudiando, ¿no? Ese es un poco la idea. Y ya está abierto en estos momentos. Ya lo pueden descargar o ya pueden tener ese acceso, ¿no? Así es. Pues sin duda alguna es una prueba muy interesante. ¿Existe la recomendación de que utilicen cursos alternos? ¿Ustedes como institución? La verdad, no. ¿Ustedes ya no se meten en eso? No, la verdad es que no, porque no existe ningún curso oficial por parte de la universidad. Y hay muchas ofertas que prometen muchísimas cosas, y la verdad es muy recomendable que los estudiantes no se acerquen a este tipo de cosas, porque les prometen cosas falsas. Sí, ¿no? pasar el examen, que ya aseguraron el ingreso, etcétera. Exacto. Y la única herramienta oficial de la UNAM es esta. Y en los meses de abril, marzo, abril, vamos a sacar la misma herramienta para el ingreso al bachillerato, porque también el ingreso al bachillerato de la UNAM es muy, muy complicado. Claro. Hay muchos aspirantes, entonces precisamente por eso estamos próximos a sacar la herramienta de bachillerato. Pues aquí los esperamos para que nos platiquen de esta herramienta en cuanto la tengan lista. Gracias. Claro, sí. Muchísimas gracias, Enrique Ricardo Buzo Casanova, subdirector de Bachillerato y Licenciatura de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, por habernos acompañado. Gracias por explicarnos y toda la suerte a los estudiantes. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos más temas en Interfaz. ¿Qué tiene que ver la ciencia, la innovación, la tecnología con la educación? ¿Cómo se vinculan directamente? Les preparamos un trabajo especial para que lo podamos ver claramente. Solo los más aptos sobreviven. Una frase que sintetiza la teoría de la evolución y que se aplica en todos los sectores que intervienen en nuestra vida cotidiana. La educación no es la excepción, y con el tiempo ha tenido que adquirir las herramientas, filosofías y metodologías necesarias para su adecuada impartición. Dentro de las diversas opciones de docencia, los expertos destacan 5 que han marcado una tendencia para la educación este 2019. Many diverse voices that need to be a part of that conversation. In the case of education, I have a project right now when we're, leveraging AI and technology to bring literacy to the world's most under-resourced communities intentionally. And there the stakeholders are the children, the teachers, the parents, building a network of scientists and content providers who want to create technologies that help these populations. Con la ayuda de una máquina, la persona interesada en adquirir conocimiento será guiada por el contenido clave para comprender el tema a investigar. Se pretende que este tipo de tecnología sirva a personas con necesidades especiales para que desarrollen y aprendan nuevas habilidades cognitivas. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. La gamificación traslada la mecánica de los juegos a un ámbito educativo profesional. Esta metodología ha sido aplicada por el sector educativo y las empresas también han hecho uso de esta estrategia, ya que se ha demostrado que el aprendizaje a través del juego mejora la retención a largo plazo, además de que produce la liberación de dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad. Hay que destacar que este tipo de aprendizaje no se limita a los niños.
La RA, RB y RM, realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Con estas realidades se puede explorar de una manera más interactiva las ciencias, por ejemplo, las matemáticas o la anatomía, que hacen casi tangible los conceptos abstractos o que difícilmente podíamos imaginar o ver en segunda dimensión. Aprendizaje adaptativo. Con el uso de la tecnología se crea una propuesta de educación personalizada, que tiene como objetivo lograr una mejor eficiencia de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Lo más importante de la propuesta es justamente tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Cada estudiante tiene un estilo diferente de aprendizaje que generalmente no está acorde con el estilo de enseñanza del maestro. Entonces, cuando sucede eso, pues hay un choque y el estudiante es el perjudicado. Esta propuesta le ofrece a los estudiantes acomodarse a sus estilos de aprendizaje y poder sacar adelante los objetivos de aprendizaje. Y quizá el método que está tomando más popularidad es el microlearning o microaprendizaje. Trata de crear un proceso natural de aprendizaje de acuerdo al entorno o actividad profesional o estudiantil que se desempeña. Existen 3 puntos importantes en el microlearning. El primero es el aprendizaje de un solo concepto, una nueva habilidad o un nuevo comportamiento a la vez. El segundo es la relevancia contextual. Si no encontramos la importancia de adquirir ese nuevo conocimiento, el cerebro automáticamente evitará su retención. Y en tercer lugar, se encuentran los medios mixtos, con los que se trata de descubrir formas de fomentar y responder a la curiosidad de las personas a través de los medios digitales y electrónicos. Estas son algunas de las propuestas más novedosas para la educación, que sin duda alguna resultan creativas y que poco a poco han ido borrando el prejuicio de que la educación es sinónimo de aburrimiento. Cambiamos de tema y ayer en esta semana hablábamos de la importancia de preservar la especie animal de todo el mundo y bueno, pues con el objetivo precisamente de obtener mayor información sobre la tortuga lora y reforzar el programa de conservación de la especie, el Instituto Politécnico Nacional estableció un convenio de colaboración con diversas instituciones nacionales e internacionales precisamente para evitar su extinción. De acuerdo con la lista roja de animales amenazados publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga lora está en peligro crítico de extinción. En este contexto, el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el CONACYT, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y diversas instituciones internacionales, trabaja en la compilación de información genética que ayuda a reforzar el programa de conservación de esta especie. La maestra en ciencias, Xóchitl de la Rosa Reina, refirió que las acciones de conservación han evitado desde hace 50 años la desaparición de la tortuga lora, pero actualmente no se cuentan con evaluaciones genéticas. La tortuga lora es una especie muy importante para el estado de Tamaulipas, también para el estado de Texas y desde hace 50 años esta especie se conserva. Es un proyecto de colaboración entre México y Estados Unidos. Este proyecto se realiza a través de instituciones de ambos países y año con año muchas personas participan, además como voluntarios. Explicó que esta información permitirá conocer qué tan saludable es la tortuga lora a nivel genético. Además, determinará si esta especie tiene una variabilidad genética como para resistir a cambios de ambiente. Nuestro interés en el estudio de esta especie es la de conocer la genética de la tortuga lora, saber más acerca de la variación que existe y cómo es que ha sobrevivido después de estar casi extinta. Es una especie en peligro crítico de extinción. Consideramos que la parte genética nos puede dar información acerca de cómo la especie ha sobrevivido y cómo es que la salud genética actual de la especie está ayudando a sobrevivir a la tortuga lora. Por último, informó que los resultados que han obtenido hasta el momento son buenos, porque han permitido saber que la variabilidad genética de la especie es alta en comparación con otras especies también en peligro crítico de extinción. Nuestros resultados son buenos en términos de saber que la variabilidad genética de la especie está alta
peligro crítico de extinción. Y tenemos pues todavía trabajo por hacer para conocer más sobre esta especie, pero la parte genética definitivamente va a ayudar a plantear nuevas estrategias de manejo para seguir conservando a la tortuga lora, una especie que sí se podría considerar una de las más importantes para el estado de Tamaulipas. Qué bueno que se hace estos esfuerzos, Ana Cristina, plausibles, y no se deben de escatimar recursos para poder preservar cualquier especie. Así es, la tortuga, así como muchas otras especies que requieren ser preservadas en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Bueno, ya llegamos a una sección muy importante de nuestro programa los jueves cada 15 días, que se llama Salud para Todos, y hoy vamos a tratar de platicar. Nos acompaña en el estudio el maestro Salvador Ortiz, médico adscrito al Servicio de Nutrición del Hospital Juárez de México. Pues estamos justamente pasando una etapa en la que pues todos de alguna forma nos damos licencia de excedernos, sobre todo en aspectos de la comida, las desveladas, etcétera. Y pues se nos acumulan ciertos padecimientos, y eso también nos puede descontrolar ahora que nos estamos reincorporando a nuestras actividades diarias, de que de pronto vamos al trabajo, vamos a la escuela, los niños, y resulta que están cansadísimos, que no entienden por qué no rinden, por qué pues hay este descontrol tan fuerte de todo pues como el ritmo biológico, ¿no? Claro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias. Pues sí, cuando iniciamos, sobre todo en esta etapa del año, muchas veces decimos, tiene el síndrome del después de la vacación, ¿no? Que viene muy cansado, que ya no quiere reintegrarse a las actividades, que puede ser una parte, sí, pero también nosotros lo relacionamos mucho con la parte de la alimentación, que es el tema del día de hoy, en cómo una mala alimentación puede llevar, en este caso, podemos hablar de los niños, a que no tengan un buen rendimiento escolar, pero también pueden aplicar en los adultos, en la parte laboral. Entonces, la alimentación sí juega un papel preponderante en que podamos estar alerta, podamos tener nuestras capacidades cognitivas al 100, sobre todo hablando en este caso de los niños, en que ellos puedan aprender de una manera óptima. Como siempre, lo que nosotros recomendamos es que, bueno, tanto adultos como niños siempre debemos de desayunar, y lo que pasa mucho, lo que vemos mucho en la población escolar es que los pequeños van a la escuela sin un desayuno previo, o muchas veces el desayuno no es lo más correcto, y entonces son niños que se levantan a las 7 de la mañana, inician su jornada en la escuela, y muchas veces su primer alimento del día viene siendo hasta las 10 de la mañana, 11 que están en el recreo, y pues esta situación sí tiende a mermar un poco su rendimiento durante las primeras horas. Entonces van a ser niños que van a estar aletargados, que no van a estar despiertos, y entonces las primeras clases pues ya serían un poco tiempo perdido en cuanto a su aprendizaje. Pero también podemos tener el otro extremo en donde digamos el clásico, que se les da un desayuno como puede ser un licuado, ¿no? Que es un clásico en nuestra población, un licuado leche, plátano, a veces chocolate, y es una bomba es mucho volumen para el niño. Y la mamá le dice, no, pues acábatelo todo porque es lo único que vas a comer hasta el recreo. Y a veces es tan cantidad del alimento, del volumen, que el niño, su cuerpo pues está más enfocado en hacer la digestión de eso, que el niño esté poniendo atención, y entonces pues también son los extremos. Aquí la recomendación es tener un punto medio. Bueno, es muy interesante eso que comentas. A veces creo que aquí casamos mucho la cuestión de la buena alimentación, una buena o adecuada nutrición con los tiempos en los cuales nos exponemos, sobre todo quienes vivimos quizá en las ciudades. El tiempo y la buena nutrición. ¿Qué hacer cuando tienes poco tiempo? ¿Cuál es danos una posible solución? ¿Cuáles deben ser los alimentos adecuados cuando tienes que prepararlo rápido, quizá 30 minutos antes de irse a la escuela? Pues aquí no hay fórmulas mágicas, la recomendación principal es la organización. Siempre está como esta justificación de que es que en la mañana no me da tiempo, salgo muy temprano, no me da hambre. Entonces, aunque sea, pues a lo mejor cueste un poco más de trabajo, una noche antes preparar el desayuno, el lunch, incluso para los niños, ya tener todo estructurado y organizado, porque evidentemente si yo me despierto a las prisas, en ese momento no voy a... ¿Pero en qué debe ser rico ese desayuno? Hablamos que
De manera general, en nuestro desayuno deberá de contener una porción de cereal, carbohidratos que nos den energía para todo el día. Se recomiendan carbohidratos del tipo complejo, es decir, que sean altos en fibra, que se vayan digiriendo lentamente durante el día. Es decir, un pan integral, una avena, ¿qué más? Exactamente, pan integral, avena, cereales como el amaranto pueden ser también. Cereales integrales. Cereales integrales de forma general, pero también pueden incluir las frutas y verduras que son ricas en fibra y entonces van a tener este proceso, tanto nos van a dar saciedad, nos van a dar energía, pero que se va a ir liberando de forma lenta durante toda la jornada. Sí. También debemos de tener una porción de proteína, que puede ser proteína de origen animal o de origen vegetal, eso no importa. Puede ser huevo, puede ser carne, pollo, pero también puede ser queso o puede ser alguna leguminosa, podrían ser frijoles, lentejas. Podemos incluir aguacate, que el aguacate más bien lo clasificamos como una grasa. Y bueno, ya lo dije, pero la presencia de fruta y verdura siempre deberá estar dentro de nuestro plato. Y de una bebida puede ser, no sé, está la recomendación de los lácteos. Hay distintas corrientes de los lácteos sí, los lácteos no, bueno, ya podemos hablar de eso con mayor detenimiento, pero bueno, siempre la forma de hidratación deberá ser agua simple, no estas bebidas, pensando otra vez en el ejemplo de los niños, jugos industrializados, ni siquiera los jugos naturales no los recomendamos nosotros, preferimos por la cantidad de azúcar, exacto, preferimos que la fruta sea a mordidas y por supuesto los jugos industrializados. O un licuado con agua. Ajá, está ahora muy de boga la opción de estos jugos verdes, ¿no? O licuados verdes, exactamente, que son verduras, se licúan con agua. La recomendación sí se pueden utilizar, pero que vayan sin azúcar, y si yo voy a utilizar una fruta dentro de esta preparación, que solo sea una fruta por todas las demás verduras que yo haga. La pregunta del millón, doctor, que todos nos estamos haciendo en este momento, es ¿qué tan recomendable es ponerse a hacer una dieta muy estricta después de todo este atracón de la Navidad y etcétera? Okay, la recomendación es que no se hagan este tipo de estrategias para buscar bajar rápido todo lo que se ganó en este mes de diciembre. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a entrar tal vez con la motivación que traigo del propósito de Año Nuevo, lo que sea, entro en una dieta muy restrictiva, me la voy a pasar muy mal durante un mes y a lo mejor evidentemente puedo bajar de peso 5 kilos, incluso los que llegué a subir, pero una vez que yo deje de hacer esa actividad tan restrictiva, pues el peso va a regresar. Aquí lo que nosotros siempre abogamos es por hacer cambios en el estilo de vida y cambios que sean permanentes o que sean a largo plazo. Es decir, una dieta muy restrictiva de agua y lechuga, eso no va a funcionar. Va a funcionar en el corto plazo, pero puede ser incluso riesgoso. Pues si yo tengo una enfermedad me puedo descontrolar o puedo carecer de ciertos nutrimentos específicos y que no me van a dar un buen resultado. Y para llegar a esa dieta prolongada o esa estrategia más bien de cambios de hábitos, siempre recomendable, por supuesto, asistir con un nutrólogo. Claro, eso siempre es ir con un especialista que nos dé la orientación y ya ellos sabrán darnos las estrategias adecuadas a nosotros, hacer pequeños cambios, pero cambios que sean permanentes o que duren. Sí, se pueden empezar por cosas pequeñitas como cambiar el jugo y el refresco por el agua, cambiar el pan por pan integral y solamente ingerir un par de rebanadas al día, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. La media orden de chilaquiles, la media orden la en vez de las porciones, así es. Pues muchísimas gracias, doctor Salvador Ortiz, médico adscrito al Servicio de Nutrición del Hospital Juárez de México, la comunidad que les mandamos un fuerte abrazo a todos y les agradecemos siempre por estarnos aquí orientando. Aquí estamos, gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Interfaz, no se vayan. Vámonos a otros temas relacionados con la ciencia, la medicina. La nanomedicina precisamente es la aplicación de la nanotecnología en el campo médico y es empleada para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, combatiendo las enfermedades de una forma innovadora. Un estudio realizado por Global Innovation Barometer, el cual se dedica a conocer la percepción sobre innovación en el mundo, reveló que México apuesta por la nanotecnología. La nanotecnología es una multidisciplina donde se conjuntan la física, la biología, química, ingeniería y ciencias sociales. Su objetivo es entender, caracterizar, manipular y explotar características físicas de la materia a nanoescala para generar innovaciones tecnológicas con impacto social.
La nanotecnología está siendo utilizada en la construcción de materiales ligeros pero fuertes y durables, en materiales inteligentes, en la industria alimenticia y cosmética, pero donde se destaca más es en el campo de la medicina. Por ejemplo, en el desarrollo de implantes y prótesis similares a los tejidos naturales del cuerpo, en la producción de herramientas biomédicas para manipular moléculas de ADN y en tratamientos médicos. Instituciones educativas de nuestro país, conscientes de la relevancia de esta tecnología, han abierto espacios dedicados a esta disciplina. En Ensenada, Baja California, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2008, creó el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, con el objetivo de desarrollar investigación científica en nanomateriales. Dentro de su oferta educativa se encuentra la licenciatura en nanotecnología, posgrado en ciencias e ingeniería de materiales, posgrado en ciencias físicas y posgrado en física de materiales. Sobre los proyectos que ha desarrollado la máxima casa de estudios, se destaca la tecnología que Luis Alfonso Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular, desarrolló para la mejora de vacunas. Una plataforma universal que es funcional para cualquier tipo de vacuna, en la que a través de nanocristales se encapsula la vacuna para protegerla y mantenerla en buen estado y en temperatura ambiente durante años. Esto con el objetivo de disminuir costos y facilitar su traslado a regiones lejanas. El proyecto lo que consiste es en tratar de, desarrollar una tecnología para mejorar las vacunas actuales. El problema que tienen las vacunas actuales es que requieren refrigeración desde que se producen hasta que se aplican al paciente. Nosotros, utilizando tecnología de punta que involucra nanotecnología, biología molecular y diseño de proteínas, hemos diseñado una plataforma nueva para producir vacunas. En el 2006, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó una convocatoria para un megaproyecto dedicado a la investigación científica y tecnológica. Después de varias propuestas, decidieron crear redes temáticas para el apoyo a estos proyectos. Así surgió la Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología. Instituciones y sectores como la UNAM, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, entre otros, unieron fuerzas para actualizar y complementar estudios y capacitar y actualizar recursos humanos e infraestructura. La nanociencia y nanotecnología representan importantes oportunidades científicas para nuestro país. Estas ciencias nos ayudarían a mejorar aspectos de nuestra vida diaria y resolver problemas nacionales. Sin duda alguna, una apuesta científica que debe seguir haciendo nuestro país. Y bueno, ya sabemos que las instituciones de educación superior son grandes generadoras de aportaciones científicas y tecnológicas de desarrollo. Vamos a ver algunos de la Universidad Nacional Autónoma de México, como son los medicamentos para combatir el cáncer, así como lo oyen. Cada año en México se diagnostican alrededor de 180,000 casos nuevos de cáncer y fallecen 75,000 personas por dicha enfermedad. Es por ello que un grupo de investigadores encabezados por Alfonso Dueñas González, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, desarrollan una combinación de medicamentos para tratar el cáncer y que no sea tan agresivo para el paciente. Nosotros lo que estamos tratando de desarrollar es un combo o un grupo de medicinas que por una parte inhiban la síntesis en el tumor e impidan simultáneamente la degradación del cuerpo o del huésped. El académico universitario afirmó que este padecimiento representa un problema científico, pero también social y económico, por lo que se debe trabajar en medicamentos adecuados y efectivos para prevenirlo, detectarlo y tratarlo de forma oportuna y efectiva. De acuerdo con Dueñas González, los tumores malignos consumen la energía que necesitan los pacientes. Esto consiste en que los tumores malignos tienen unas características que los hacen diferentes al resto del cuerpo. Y estas características es sus alimentos. Entonces, los tumores consumen mucha glucosa, muchas proteínas, y de estas proteínas, en especial un aminoácido que se llama glutamina,
y además necesitan de muchos ácidos grasos. El equipo de investigadores de la máxima casa de estudios desarrolló el llamado reposicionamiento terapéutico, que consiste en estudiar 6 medicamentos que perdieron su patente y observar sus efectos antitumorales. Estos tumores, que se llama anabolismo porque significa síntesis a partir de los alimentos, el tumor libera sustancias que hacen que los tejidos normales del cuerpo, como la grasa, el tejido adiposo, el músculo, el hígado, libere estas sustancias para que el tumor las utilice. Y por eso es común que en los cánceres veamos que los pacientes pierden peso. Se llama caquexia del cáncer. Este trabajo logró inhibir los tumores y que el paciente no tuviera pérdida de peso. Actualmente la investigación se encuentra en etapa preclínica, es decir, ya se ha demostrado su eficacia en el laboratorio y en animales de experimentación. Este tratamiento, administrado junto con cualquier otro medicamento contra el cáncer, podría mejorar los resultados, porque el paciente estaría en mejores condiciones generales y podría mejorar su sistema inmune, además de que es de bajo costo. Por esta investigación, Dueñas González y su equipo de trabajo recibieron el primer lugar en investigación básica, premio otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Pues ahí están los avances médicos. Por fortuna, la tecnología se está volviendo un aliado. Pasos agigantados. Ojalá podamos ver pronto estas inversiones en lo que es la tecnología para resolver problemas tan complicados, tan avanzadores como son los problemas relacionados con el cáncer y entre otras, por supuesto, enfermedades. Bueno, vamos a estar, por supuesto, informando al respecto, siempre en las universidades, de la mano de estos grandes esfuerzos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos, la parte final, que fue lo que dijo hoy, esta mañana, el presidente en materia educativa. Y antes de ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, les comento que hace 150 años el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó la primera tabla que organiza los elementos químicos en función de sus masas atómicas, la famosa tabla periódica, un hito en la historia de la ciencia. Para conmemorar precisamente este acontecimiento, a finales de este mes se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos en la sede parisina de la UNESCO. El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Esta es una celebración que tiene el objetivo de reconocer la función que desempeñan la química y física al dar solución a los desafíos que enfrentan varios países. Tiene el apoyo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la Asociación Europea de Ciencia Química y Molecular, y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. El próximo 29 de enero se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en la sede parisina de la UNESCO. Como parte de la celebración del Año Internacional de la Tabla, varias instituciones científicas y académicas de diferentes países, como la Universidad de La Rioja, España, llevarán a cabo actividades como encuentros, exposiciones, competencias y proyecciones de cintas para destacar la importancia de la química. Asimismo, en este año se conmemora el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los elementos químicos. Los objetivos que tenemos con esta actividad son, el principal es difundir el Año Internacional de la Tabla Periódica, la historia de la tabla periódica y muchos aspectos relacionados con la química, ofrecer a los chicos de bachillerato actividades con las que pueden acercarse al mundo de la química fuera del instituto. En la actualidad, existen 118 elementos ordenados por número atómico creciente y de una manera que refleja la estructura de los elementos que están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos. Los últimos elementos en ser descubiertos, sintetizados y agregados a la tabla fueron el nijonio, moscovio, teneso y oganesón. Sin embargo, en 2018, un equipo científico japonés comenzó a buscar y sintetizar un nuevo elemento químico, el ununenio. Este nuevo elemento inauguraría por primera vez una nueva fila en la tabla periódica. Y ahora sí, nos enlazamos hasta Palacio Nacional. Allá está nuestro compañero Krishna Corona, quien puntualmente sigue
desde ese recinto las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos informa de todo lo referido en materia educativa. Muy buenos días, Krishna. Muy buenos días, Ana Omar, amigos de Interfaz. Este día en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de la Guardia Nacional, cuyo dictamen ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados. A pregunta expresa de la Agencia Informativa de Educación de México, señaló que aún están analizando el tipo de perfiles profesionales que podrán sumarse a este cuerpo de seguridad, perfiles en el caso de licenciaturas, de maestrías y de posgrados. Les presento los detalles. Desde luego la convocatoria es amplia, es para jóvenes que tengan un nivel de escolaridad, vamos a decir, elemental, medio y hacia arriba, licenciatura y maestría y doctorado. Esto es a partir de las solicitudes que se van a presentar, se va a hacer la selección. Ana Omar, el presidente también se refirió al tema de la red troncal, que es uno de los principales proyectos que impulsa para ampliar la conectividad en el país. El presidente señala que actualmente solo 25% del territorio nacional tiene conectividad vía internet, vía telefonía celular, y este es uno de los principales proyectos. Esta licitación ya se había llevado a cabo, pero se va a replantear debido a algunas irregularidades que se detectaron. Los detalles. Hemos decidido que va a utilizarse esa línea para conectar al país completo por internet. Yo les hablaba de que esa línea de fibra óptica, que son alrededor de 26,000 kilómetros, va a licitarse y como contraprestación la empresa o las empresas que obtengan la concesión van a tener, entre otras cosas, que ofrecer internet gratuito en carreteras, en plazas públicas, en hospitales, en escuelas. Muchas gracias. El reporte desde Palacio Nacional. Gracias, Krishna. Pues ahí están las palabras de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue, por supuesto, con el tema central focalizado en lo que se está haciendo en la estrategia de seguridad contra el robo de combustibles. Así es, y así terminamos el día de hoy nuestra emisión de Interfaz. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos a que cierren semana mañana con nosotros a la misma hora por el mismo canal y, por supuesto, las redes sociales. Hasta luego.